Mi gente, bienvenidos a el primer episodio de 2024. Les dejamos un regalo muy especial. Tenemos un nuevo DJ en la casa, como lo están escuchando, pero en serio, les dejamos un regalo muy especial. Juan y yo hicimos un webinar y son los 8 pasos de cómo tener el mejor año de tu vida. Cómo tener el mejor año de tu vida es algo que nosotros hemos hecho por 2 años seguidos y realmente nos ha cambiado la vida. Entonces vayan y lo ven. Y en este podcast les traemos 2 invitados muy especiales que los han visto consistentemente, Mr. Félix y Juan. ¿Cómo estamos? Saludos, todo muy bien, gracias a Dios aquí, contentos, como dijo Miguel, el primer episodio del 2024. Estamos muy contentos, estamos esperando ansiosos este momento de estar aquí con ustedes, de poder compartir otra vez otro podcast más de todo lo que hemos aprendido, y yo creo que para todos siempre el inicio de algo, el inicio del año es una motivación plena de querer hacer lo mejor que podemos, y yo creo que todos tenemos la misma visión en este momento, tanto como en nuestras vidas como con el podcast, y estamos muy contentos, ¿cierto, Miguel? 100%, se vienen cosas buenas. Entonces, para entrar en lo que vamos a hablar, hoy vamos a hablar de prioridades y de preguntas que les pueden ayudar a ustedes a definir sus prioridades y poder comenzar este año de la mejor manera. Entonces, Juan, cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Sí, yo creo que antes de establecer metas y de establecer pues ese vision board del que hemos hablado antes, o de pensar en realidad qué queremos hacer, yo creo que lo más importante es poder entender quiénes somos, ¿no? Y a dónde vamos. Es una pregunta clave, y yo creo que a veces suena muy cliché pensar en ese propósito, en ese por qué que estás buscando en tu vida, pero todos los años yo creo que sería muy importante tener eso claro. A veces yo le preguntaba a Miguel que si él tenía un to-do list o un success list, y la razón por que la que le preguntaba eso a Miguel ¿Qué es Success List? una lista del éxito. Ok. ¿Ok? Aquí puedes aprender inglés con nosotros, simplemente si quieres clase. Yo creo que esta lista, eso me sonó mucho porque estaba escuchando un libro que se llama The One Thing by Gary Keller. Una cosa. Y es muy bueno, ese libro es demasiado bueno, y habla pues del enfoque, del poder del enfoque, y él hablaba de eso, que muchas veces tenemos un to-do list, y yo me siento a veces culpable cuando él dijo eso. Dijo, uy, yo creo que yo he pasado por ese momento donde tengo un día lleno, mi calendario lleno, y siento que estoy siendo exitoso porque tengo un calendario full. Yo creo que la primera parte es obviamente tener un calendario, ahí ya estás actuando mejor, pero cuando tienes un calendario, qué tan importante es tu calendario y cómo están tus prioridades en tu calendario. Entonces él hablaba un poco de el éxito como tal, o sea, qué estás buscando, cuál es el éxito que quieres, y si está ahí puesto en ese calendario. Si tú tienes 10.000 cosas por hacer y ninguna te lleva más cercano al éxito, a lo que tú quieres hacer, entonces simplemente tienes un to-do list y no tienes un success list. Entonces él habla de que todos los días tenemos que hacer algo que nos acerque más al éxito. Y hablando de eso, yo me pregunté muchas cosas. Yo dije, bueno, ¿y qué exactamente es el éxito para mí? ¿Qué es lo que yo de verdad quiero hacer este año? Y empecé a hacerme ¿Qué es el éxito? El éxito para mí es poder tener a todos los que están alrededor mío. Wow. Llegar obviamente a unos niveles mucho más altos, pero para mí es aprender y poder delegar y dar a los demás todo lo que yo he podido aprender. Para mí es el éxito. Pero nada, lo que quería decir con eso es que yo creo que tenemos que hacernos preguntas claves para poder entender a dónde vamos. Y tuve una reunión hace poco donde hablé de muchas preguntas que me ayudaron a mí a escribir todo lo que yo quiero hacer, no solo este año, pero en los siguientes 5, 10, 20 años, que son cosas muy importantes donde cuando entiendes en realidad qué es lo que quieres, se hace mucho más fácil el camino. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esas preguntas? ¿Cada cuánto deberíamos hacer nuevas preguntas? ¿Cómo funciona eso, Félix? Algo que yo quería resaltar antes que Félix hable, yo creo que lo que Juan dijo es muy cierto, porque muchas veces nosotros confundimos el concepto de estar ocupados con ser productivos. Y ahí es cuando vienen los to-do list, ¿no? A veces nosotros tenemos la iniciativa de llenar nuestro calendario por la necesidad de estar ocupados, porque creemos que estar ocupados nos lleva a progreso, y realmente no es verdad. Y ahí es cuando vienen, nosotros hemos hablado de esto muchas veces, pero el principio de Pareto, en donde decimos que el top 20% de las prioridades les trae el 80% de sus resultados, pero si no sabemos identificar el top 20%, entonces puede que no estemos invirtiendo el tiempo en lo que realmente nos trae resultados. Entonces, para definirlo rápido, ese principio dice que
nosotros debemos identificar el top 20% de nuestras prioridades e invertir el 80% de nuestro tiempo en ese top 20%. Y así no hagamos las otras 80, si identificamos bien las prioridades, eso es lo que realmente va a mover la aguja para nosotros poder llegar más cerca a donde queremos llegar. Entonces, solo quería traer a colación ese punto. Claro, claro, no. Y oye, no confundamos progreso, o sea, no confundamos movimiento con progreso. Porque te estés moviendo, o como dijo Miguel, ocupado, no significa que estés productivo. Ahora bien, no se olviden que cada parte de su progreso, cada parte de su éxito es muy personal para ustedes. O sea, Juan le preguntaron, ¿cuál es tu definición de éxito? ¿O qué éxito para ti? Lo primero que Juan contestó fue tener la gente que quiero y amo a mi alrededor. No habló nada de dinero, no habló nada de tener posesiones, no. Esa fue su definición. So, más que nada, ¿por qué queremos empezar el año con el episodio de prioridades? Porque muchas veces nuestras prioridades son definidas por la sociedad. Muchas veces nuestras prioridades son definidas por el prójimo. Y lo que queremos nosotros exponerles a ustedes, empoderarlos a ustedes, que ustedes mismos determinen cuáles son sus prioridades, porque esas prioridades los van a llevar y los van a acercar a lo que ustedes quieren lograr. Si no tienen prioridades, familia, no se preocupen. Otras personas se las van a poner por ustedes y van a ver que esa vida no es la que quieren. Así que preocúpense. So, más que nada, al final de este episodio, ustedes se van a llevar varias herramientas y tips para que ustedes puedan decir, ok, si no tengo mis prioridades, ¿cómo las puedo establecer? Y lo más importante de las prioridades es no confundirlas con tareas, diría yo. Por ejemplo, ¿a qué voy? Si me dicen, Félix, ¿cuáles son tus prioridades? Bueno, este año una de mis prioridades es ponerme a mí primero. ¿A qué voy con eso? Invertir más en mi salud. ¿Hace cuánto yo no me hago un físico o voy al médico y me hago un chequeo de sangre o voy al dentista, por decirlo así? Bueno, pues este año para mí eso va a ser éxito. Yo me voy a dedicar tiempo para mí y en vez de llenar mi agenda de reuniones, la voy a llenar de cosas que me alimenten mi alma, que alimenten mi espíritu y mi salud. Esa es una de mis prioridades que quiero que ustedes digan contra, pero no son tareas. No tienes que tener, como uno dice, un North Star, una estrella norte. Y la estrella norte para mí este año es mi salud. ¿No? Hay algo que toca Félix que a mí me parece muy importante y es obviamente definir las prioridades, pero yo creo que a principio de año todo el mundo dice, bueno, yo quiero hacer esto y esto va a ser mi prioridad este año, pero hay un concepto que a mí siempre se me ha quedado en la vida, es que uno no sube al nivel de sus metas, uno baja al nivel de sus sistemas. Póngale musiquita. Por la música. La bomba. El caso, uno no sube al nivel de sus metas, uno baja al nivel de sus sistemas. Entonces lo que me parece muy importante es que después de que ustedes definan sus prioridades, ¿ahora qué? Necesitamos crear un sistema detrás de esas prioridades que realmente demuestren con acciones por qué son prioridades. Porque ustedes realmente demuestran con acciones qué es prioridad en su vida, a lo que le dan su dinero, a lo que le dan su tiempo, a lo que le dan su energía. Si esos tres recursos no están invertidos en las cosas correctas, ustedes lo pueden decir y lo pueden escribir, pero si no tienen sistemas detrás de ellos, pues nunca va a pasar. Ahora, este tema me parece importante y es, Félix, ¿qué significa el éxito para ti? Ya escuchamos a Juan, para ti, ¿qué es el éxito? Lo primero que me viene a la mente cuando me dices que es el éxito para mí es cumplir el propósito del por qué mi Dios me tiene en esta tierra. Si yo estoy cumpliendo ese propósito, y no estoy hablando aquí de religión, estoy hablando de que cuando yo estoy aquí en este mundo esté sirviendo. Es interesante porque cuando yo sirvo, a mí me da más energía. Cuando yo aporto a la felicidad de alguien o al desarrollo de alguien o contribuyo algo a la familia, y no es dinero, es tiempo y atención y escuchar, yo sé que yo me estoy acercando a ese propósito. So, para mí, simplemente ese es mi éxito. Sí, 100%. Y para mí, qué bueno que me lo preguntaron. No, es que venía. Yo realmente logré definir mi concepto de éxito leyendo un libro de John Maxwell, que dice 3 cosas que las personas exitosas hacen o piensan, algo así era el libro, y decía que, y realmente lo adopté como mi concepto de éxito, son 3 cosas. El primero es entender el propósito de mi vida, y se alinea con lo que Félix dijo, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, y para mí entender el propósito del por qué Dios me trajo al mundo y vivir en él es éxito. El segundo es crecer para convertirme en mi mejor versión,
y no solo por mí, sino porque el mundo merece ver la mejor versión de mí, mis papás merecen ver mi mejor versión, todo el mundo que está a mi alrededor lo merece, y el último es ayudar a impactar a los demás sin esperar nada a cambio. Entonces, esos tres conceptos, en mi perspectiva, traen éxito, y el éxito, yo lo he dicho muchas veces, pero no es un punto al que se llega, sino es un camino y un proceso que se vive. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo quiero ser exitoso, pero si ustedes ya definen éxito y son esas tres cosas, ya son exitosos, ¿me entienden? Es simplemente, siempre hay niveles, siempre hay más personas que ayudar y más personas que impactar, pero no necesariamente es un punto que ustedes están persiguiendo, porque si lo persiguen siempre, el perseguirlo es energía, es como Claro. el dinero es energía, todo lo que persiguen, lo repelen, tienen que atraerlo con la persona que se convierten, pero eso es para otro Claro, podcast, hablemos de claro. prioridades. Sí. Sí, bueno, yo quisiera hacer esto como un poco más práctico, Vamos, como para que la gente que está escuchando y que nos está viendo en este momento diga, bueno, eso suena muy bonito. Exacto, vamos. Bueno, sigue el tiempo del funky. Sigue el momento práctico del canal. Estamos jugando un poco con el aparatico, no lo habíamos visto Oye, no hay antes, nada y- malo con pasarla bien, estamos Oye. pasándola bien, yo no sé a qué tú eras DJ. Yo creo que es disfrutar el proceso. Disfrutar el proceso es lo más importante y poder entender bien qué es lo que queremos hacer. Entonces, para ser un poco práctico, si yo, Juan, Sí, quiero establecer unas metas claras basadas en mi propósito, basadas en muchas cosas, y ya me hice ciertas preguntas, y ahorita vamos a terminar el tema de las preguntas porque quiero ustedes nos compartan qué preguntas se harían ustedes o se hacen claro. en tu Sunday Planning, cuando tú estás escribiendo, qué preguntas te haces, obviamente para entender, calificar tu semana y para poder crecer y volverte la mejor versión en la que estás haciendo todos los días. Entonces, ahora si yo tengo una meta, ¿cómo yo puedo identificar mis prioridades? O sea, si yo quiero, no sé, este año, bueno, lo que acabaste de decir, quiero mejorar mi salud. ¿Cómo tú estableces esa meta y que esa meta no interrumpa tus otras prioridades? ¿Cómo sabes tú cuál es la mejor prioridad en ese momento? Y es difícil decirlo, ¿no? Porque si tuviéramos solo una prioridad, pues no podríamos hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para no balancear? Porque estamos 100% de acuerdo que el balance no es necesario después de que tengamos las prioridades claras. Pero ¿cómo podemos hacer para establecer un calendario basado en esas prioridades y cómo sabemos cuál es más importante que la otra? Sí, tú sabes, me gusta dónde estás llevando esto, porque mucha gente que nos escucha siempre nos pregunta eso, o al menos me han preguntado mucho, danos más cosas prácticas, que yo pueda escucharlo y aplicarlo de instante. Para contestar tu pregunta, y te voy a contestar con otra pregunta, yo diría al público, ¿cuándo fue la última vez que tú sacaste 1 hora, 2 horas de tu día para reflexionar e identificar dónde estabas el año pasado y dónde estás este año? ¿Dónde yo saqué mi prioridad de mi salud? Cuando yo hice y saqué ese tiempo para mí, yo dije, ¿cuándo fue la última vez que yo fui al doctor? Oh, wow. Yo sé que tengo esta enfermedad que viene de la familia, entonces estoy diciendo que quiero servir mi propósito, pero no me estoy cuidando a mí. Entonces, ¿cómo yo voy a servir mi propósito si no me estoy cuidando a mí mismo? Entonces, estoy dando sin yo tener. Entonces, muchas veces esas prioridades vienen por varias cosas. En mi caso, han venido porque me prometí que iba a lograr algo y no lo hice. Han venido cuando no estoy lleno, me siento vacío. Han venido cuando he vivido mi vida constantemente con ruido. ¿A qué me refiero? Que todo tiene que ir rápido, todo tiene que ir al momento, tengo que lograrlo al instante, versus decir, como tú dijiste, déjame disfrutarme el camino. Déjame sacar tiempo para yo reflexionar. Y la gente, y como crítica constructiva, no reflexiona. Lo quieren todo rápido, lo quieren todo al momento. Entonces, si queremos todo al momento, nuevamente las prioridades no van a venir de nosotros. Las prioridades van a venir de nuestro jefe, las prioridades van a venir de nuestros padres, las prioridades van a venir de nuestros amigos, pero nunca van a venir de nosotros. Y por eso hay tanto enojo, hay tanta, ¿sabes? Hasta manejando. Tú sales a manejar y el mundo está como loco. Si tú te pones tus prioridades y tú las estás logrando, tú vas a estar más centrado en tu propósito. Me gusta. Esa es mi perspectiva, ¿no, Miguel? ¿Qué Sí. tú piensas? O sea, porque No, yo sé sí, que tú de eres acuerdo. grande en reflexionar. 100%. Yo todas las semanas y todos los días, yo creo que
por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un diario que se llama The 5 Minute Journal, el diario de 5 minutos. Los tres lo estamos haciendo, entonces valía la pena. Sí. Básicamente es algo donde en la mañana comienza con gratitud, qué haría tu día excelente, afirmaciones, y en la noche reflexionar de qué aprendí hoy y cuáles fueron los detalles más importantes de mi vida, ¿no? Y lo llevo después a Sunday Planning. En Sunday Planning últimamente añadí a mi Sunday Planning que me hago la pregunta de quién soy, de las oportunidades que tengo en la vida, de lo que disfruto, y son como recordatorios todo el tiempo de lo que realmente es mi guía, ¿no? De mi punto norte. Ahora, hay algo que yo quiero resaltar que ustedes dijeron, donde yo soy de las personas que cree que si todo es prioridad, nada es prioridad. Y por eso es que cuando Juan, digamos, pregunta, bueno, ¿cuál es más importante que otra? Realmente que no es que haya una más importante que otra, porque todas son áreas diferentes de la vida, ¿no? Sin embargo, y no es que tenga que haber un balance perfecto entre todas, pero en mi perspectiva sí tiene que haber armonía. Entonces, hay muchas que van conectadas porque les doy un ejemplo. Si ustedes tienen prioridades físicas y prioridades de negocio, si ustedes no están bien físicamente, probablemente no van a poder llegar a sus prioridades de negocio porque no van a poder ser su mejor versión de sí. Entonces yo creo que en cierto punto ahí está la armonía, desde que las prioridades estén conectadas y si ustedes realmente están alineados con muchas áreas de su vida debería estar diseñada para que si ustedes mejoran en una área, eso ayude a todas las áreas a volverse mejor. Por ejemplo, yo creo que los negocios es un juego espiritual. Yo he dicho muchas veces que sería imposible para mí lidiar con la presión, los problemas, el estrés con el que tengo que lidiar si no estuviera alineado espiritualmente, porque yo sé que mi batalla no es mi batalla, es Dios por medio de mí. Pero si yo no estoy alineado espiritualmente, eso le va a impactar a mi negocio. Entonces, si yo tengo como prioridad mi espiritualidad, eso, porque yo estoy siendo mi mejor versión espiritualmente, va a impactar todas las áreas de mi vida, porque estoy lleno conmigo, porque estoy alineado con mi creador. Volvemos al otro punto. ¿Cuál es la causa número 1 del divorcio en Estados Unidos, en el mundo? ¿Cuál es la causa número 1? La causa número 1 del divorcio ¿Es comunicación? En el mundo. No, ¿cuál es? Dinero. Oh, wow. Esa es la causa. Finanzas es la causa número 1 del divorcio en Estados Unidos. Entonces, si ustedes no están en una posición en donde puedan aportar y puedan dar, y siempre hay problemas financieros, entonces ven como una área afecta directamente a la otra, puede que afecte, no lo es todo, obviamente no lo es todo, puede dar mucho dinero, pero no felicidad, pero si no lo hay, se convierte en un problema. El dinero arregla los problemas de dinero, pero uno todavía tiene otros problemas. Entonces, mi perspectiva es cómo ustedes pueden identificar sus metas y sus prioridades generales, pero también identificar cuáles son las 3 cosas que si yo hago este año, mi año estaría ganado. Y eso lo llevan a sus cuartos, a sus meses, a sus semanas y a sus días. Si ustedes identifican 3 cosas, 3 a 5, no pueden ser más porque si todo es prioridad, nada es prioridad, de 3 a 5 cosas que si ustedes hacen en su vida, podrían declarar su día como un día ganado y lo hacen consistentemente, van a ganar sus semanas, van a ganar sus meses, van a ganar sus cuartos y eventualmente sus años. Entonces, en mi perspectiva es cuestión de comenzar de lo macro a lo micro, macro paciencia y micro velocidad, en donde estos son mis metas y mis prioridades del año y cómo lo hago en un sistema diario que me ayuda a ganar mis días consistentemente. Total, yo estoy de acuerdo en eso y esa es la razón por la cual hice la pregunta, porque yo creo que es muy difícil tener muchas prioridades y enfocarse en todas al mismo tiempo. Yo creo que más que prioridades hay que tener una base personal, una base espiritual y tener unos estándares muy claros, basados en la mejor versión, preguntarse quién soy yo y cuál es mi mejor versión, y mi mejor versión qué haría, mi mejor versión cómo se levantaría, mi mejor versión cómo trabajaría, si tuviera todo el dinero del mundo qué estaría haciendo en este momento, y como que entender esas preguntas claves para entender una base y un estándar que tienes que tener y que tienes que adaptar como en una rutina consistente para poder enfocarte en tus negocios, para poder enfocarte en diferentes cosas. Entonces, como Miguel lo dice, para mí es lo mismo. Yo ya descubrí cuál es mi base, qué es lo que necesito para poder tener esa energía, para poder seguir adelante. Ya cuando entendí mi base no es la misma base que la de Miguel. Mi base puede ser muy diferente a la de Félix, pero cuando entiendes esa base, que es lo que te llena y te hace empezar el día de la mejor manera, tienes que enfocarte en esa base, porque esa base es la que te
te va a dar esas fuerzas, ¿ok? En este caso nosotros estamos de acuerdo que Dios es una gran parte de nuestra base, Claro. y estamos muy felices de decirlo, pero hay muchas otras cosas que tienes que hacer, como el agradecimiento, diferentes cosas que te van a llenar y van a tener esa base, ¿ok? No quiere decir que sea la prioridad, ya cuando se vuelve su base es parte de ti, no es negociable, no es una prioridad porque no es negociable, ya es parte de ti. Ahora puedes pensar en otras cosas y enfocarte en otras cosas después de que partas desde tu base. Entonces mi mundo ahora es 100% base y ya mi vida cambia completamente en esas 3, 4 prioridades que tengo, que quiero conquistar este año. Y lo que me está ayudando mucho y quizás te pueda ayudar a ti, no es pensar tan chiquito en como solo si fuera un año, sino pensar mucho más. Mira, hablando de prioridades, alarma, ¿viste? La alarma. Vamos a hablar de eso, pero disculpa que te interrumpí. No, nada. Cuando estás pensando más grande que simplemente un año, se vuelve mucho más fácil pensar en qué es lo que quieres. Yo me puse unas metas claras de aquí a los siguientes 5 años y dije, bueno, no puedo hacer todo ya. Si quiero esto en 5 años, ¿por dónde empiezo? Claro. Y empecé a pensar. Y literal me senté 1 o 2 horas a escribir, sin parar, sin parar. Que mi esposa me miró y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, déjame. Y escriba, porque estaba pensando, bueno, si esto es lo que quiero, ¿cómo lo puedo dividir? O sea, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Cuáles son mis metas que tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que cumplir primero en mi lado de empresa, en mi lado personal, en mi lado de ventas? Todas las cosas que pude haber pensado y dije, bueno, entonces empecemos, año 1 esto, año 2 esto, y muchas cosas pueden cambiar, no quiere decir que planees tu vida los siguientes 30 años desde ya, pero igual tienes que tener algo claro para que haga mucho más sentido lo que estás haciendo, porque lo que yo le decía a los agentes que trabajan conmigo, sí, hiciste $100,000, hiciste esto, hiciste lo otro, vendiste, no, qué sé yo, $20 millones en el año, y atrás de eso, ¿qué hay? Uh-huh, uh-huh. Los llegaste, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué estás logrando al llegar a eso? Entonces mi socio me dijo, él dijo una frase que me pareció muy chistosa, porque él dijo, sí, literal, ustedes están como las casitas de Universal. Y yo, ¿cómo así como las casitas de Universal? Pues que están súper bonitas, pero atrás de ellos no hay nada. Entonces ustedes están poniendo metas súper bonitas, pero no tienen un propósito atrás de cada meta. Entonces yo me puse a pensar, eso es exactamente de lo que estoy hablando, o sea, lo que dijiste 100% de lo que estoy diciendo, porque cuando tú tienes una meta con un propósito enlazado a la meta, créeme que no va a haber un día que no te levantes pensando en eso de la mejor manera. Pero si tú tienes una meta simplemente por ego o porque quieres llegar a cierto número y no hay nada detrás que de verdad te impulse a llegar a ella, no vas a querer levantarte cuando esté haciendo frío. Uh-huh. No vas a querer hacerlo cuando te sientas cansado. Pero si tu meta es más grande que cómo te sientes, créeme que se va a hacer mucho más fácil, pero tienes que tener esa prioridad clara. Entonces yo creo que eso es importante. Y yo creo que hay 2 cosas que quiero decir de lo que dijiste. Lo primero es que la motivación, que muchas veces generalmente la gente se queja de no tener motivación, viene de motivo. Uh-huh. Y si el motivo es lo suficientemente grande, la motivación nunca les va a faltar. Y lo segundo, que tú decías de la base, yo veo la base como identidad. Uh-huh. Entonces, uno se convierte finalmente en lo que hace consistentemente. Yo les vuelvo a hablar de sistemas. Si se quieren leer un libro que si no se han leído les va a ayudar sí o sí este año, nos lo van a agradecer, se llama Hábitos Atómicos. Uh-huh. Y en ese libro hablan de las capas de los hábitos. Hay mucha gente que cuando identifica sus prioridades se quiere poner hábitos, pero se ponen hábitos inicialmente por una meta a la cual quieren llegar. Les pongo un ejemplo, quieren llegar a X peso. Esa es la capa más externa de ponerse un hábito y la probabilidad de que fallen es alta. Lo siguiente es de procesos, o sea, no de un punto, sino de un proceso al cual quieren participar y llegar. Se pueden definir una meta y ponerse un hábito para vivir ese proceso, es decir, por ejemplo, quiero vivir un proceso de ejercicio, pero cuando yo he visto que realmente una meta y un hábito puede llegar a largo plazo a realmente ser sostenible, es cuando se crea la base que dice Juan, que es cuando se pone un hábito relacionado con identidad. Es decir, ustedes no van al gimnasio porque quieren llegar a X peso, ustedes van al gimnasio porque así es como se ven a ustedes mismos. Entonces lo que yo les quiero dejar hoy es, si sus metas son incongruentes con la manera como se ven a sí mismos, nunca van a llegar. Si sus hábitos son incongruentes de la manera como se ven a sí mismos, nunca van a llegar. Y si llegan, van a llegar temporalmente y su estándar y su identidad va a encargar de bajar esos resultados a donde ustedes creen que merecen. Entonces,
es algo importante que usted realmente se tienen que creer el cuento y tienen que ponerse hábitos que estén directamente relacionados a la manera como se ven a sí mismos, porque cuando no lo hagan, ahora se van a sentir mal porque es incongruente con cómo ustedes se ven. Y ahí es cuando los hábitos y los sistemas pueden ser a largo plazo y ahí es cuando realmente pueden acercarse y llegar a sus metas. Entonces, solo quería decir eso. No, Miguel, y por eso, por eso vemos tanta inconsistencia en la vida. Por eso vemos que alguien empezó algo, nunca lo terminó. Por eso vemos gente que empezó en algo y después el otro mes. ¿Y cómo te va en eso? No, es que empecé otro proyecto. Oye, no hay nada malo con empezar y tratar diferentes cosas en la búsqueda de esos estándares, bueno, mejor dicho, en la búsqueda de esa identidad. Pero esos estándares, familia, esos estándares son claves, porque yo veo esos estándares como mis prioridades. ¿A qué voy? Muchas veces hay un sistema que a mí me gusta utilizar mucho, que es solamente una pregunta que me hago al final de mi día, y es, ¿qué pude haber hecho para que mi día fuese mejor? ¿Qué pude haber hecho para que mi día fuese mejor? Y eso lo sacamos de mi diario de 5 minutos o de 5 Minute Journal, donde si yo empecé mi mañana a las 5 o 6 de la mañana y yo me prometí a mí mismo, a más nadie, porque me estoy fallando a mí mismo si no lo hago, que iba a hacer A, B y C, y cuando son las 10, 11 o madrugada que estoy repasando y me hago esa pregunta, ¿qué pude haber hecho para que mi día fuese mejor? Y hubo una de esas que no hice o no logré, es importante identificar qué se metió en el camino. ¿Qué se metió en el camino? Y muchas veces cuando ves un patrón, tienes que identificarlo, porque si no, va a ser tarde. Tienes que identificarlo. Y una de las cosas que me gustó que tú dijiste, Juan, fue tus non-negotiables. Tienes que ser terco con tus prioridades. Y se escucha mal. Muchas veces, por ejemplo, si tú estás en tu dieta ahora mismo y dicen, Juan, vamos a darnos un traguito. Oye, un Moscow Mule, un traguito, un Old Fashion, bajan bien. Son ricos, no es que no te gusten, pero tú tienes unas prioridades. Un mojito. Un mojito, lo que sea. De parcha. Papá, ¿cómo es que usted, el que se toma el shot de ustedes? El aguardiente. El aguardiente. Oye, pero no es que, mi punto es que no es que sepan malo. Es que tus prioridades ahora mismo no están alineadas con eso. O sea, la gente que te rodea tiene que respetar eso. Y si no lo respetan, pues entonces no merecen un lugar en tu vida. Y no significa que tú seas mejor que nadie. Significa que tú tienes tus metas. Y a mí me ha pasado mucho. He perdido amistades, he perdido ciertas relaciones, pero en realidad no las he perdido. Es que son, como yo le digo, gente de puerto. ¿A qué voy? Los puertos son los barcos. Los barcos van, depositaron una carga, regresaron. Cumplieron el propósito en mi vida y pues ahora mismo los quiero y los amo, pero ahora yo tengo otras prioridades. ¿Y a qué voy? Las prioridades van a ir cambiando basado en la etapa en la cual tú estás viviendo. Tus prioridades van a ir cambiando basado en la etapa en la cual tú estás viviendo. Por eso es muy importante al final de día decir, ¿estoy cumpliendo mi propósito? Esa es la pregunta que a mí me ayuda mucho a identificar mis prioridades. ¿Estoy cumpliendo mi propósito? Y muchas veces esas preguntas, familia, no vas a tener las respuestas todo el tiempo. Y no te desesperes, no te precipites. Pídele a tu Dios, pídele a tu Padre, pídele a la vida, pídele a gente que tú confíes y te conozcan. Que te orienten, que te ayuden. No tengas miedo en buscar ayuda. Muchas veces no logramos nuestras prioridades porque no sabemos ni cómo lograrlas. Tenemos buenas intenciones cuando las establecemos, pero ¿por qué no las logramos todas? Si estamos aquí es para lograrlas y este es uno de los propósitos de este podcast. Todo el mundo usualmente tiene buenas intenciones, pero ¿por qué al final de la vida hay tantos reproches de que, no sé si te ha pasado, a veces mi abuelito, que en paz descanse, me decía, intenta todo lo que venga a tu mente y lo que tú te propongas, aunque no seas exitoso o no, no te vas a arrepentir cuando estés en tus últimos días diciendo, si yo tuviese 15 lo hubiese hecho. ¿Cuántas veces nos pasa eso que nuestros familiares nos dicen, ay, si yo tuviese tu edad hubiese hecho esto? O si yo hubiese tenido el tiempo con esta persona, yo hubiese dicho un te quiero o un te amo. Pues no se aguanten, no se aguanten. Yo sé que no estamos desviando de las prioridades, pero otra de mis prioridades este año es ser más comunicativo con mis sentimientos. Si yo siento algo por una persona, díselo. Te quiero, te amo, qué lindo te ves hoy, qué linda te ves hoy. Porque la gente no es que no solamente necesita la validación, la gente necesita cariño. Y esa es otra de mis prioridades este año, que by the way, Miguel, ¿te acuerdas que lo escuchamos hoy en la palabra? Que Dios al menos a mí, me llegó bien profundo porque
si estamos en este mundo, otra de las prioridades mías, porque esta es la tercera, dije salud, dije expresar más mis sentimientos, la tercera es unir al prójimo, ¿no? Unirnos. Porque no todo el tiempo vamos a estar motivados. Por lo menos al menos yo, no todo el tiempo estoy motivado. Pero ahí es que viene la disciplina. Ahí es que vienen mis estándares. A mí no me gusta ir al gym todos los días o 5 veces en semana. No me gusta comer pollito todos los días con sal nada más. Pero sé que cuando lo logre me voy a sentir satisfecho conmigo mismo. Y para mí eso es una prioridad, ¿no? No sé, ¿qué ustedes piensan para cerrar el capítulo? Porque empezamos con las prioridades para que empieces el año con el pie derecho. Porque si tienes tus prioridades y no están alineadas con tu identidad, papito, mamita, te digo que en marzo te vamos a preguntar cómo te vas y vas a decir, no estoy logrando lo que me propuse. Simple. Sí. Yo quisiera terminar, muchachos, con decirles a los que están escuchándonos, cómo pueden, si se preguntan ellos, pero yo no sé cuál es mi prioridad, yo no sé qué debería hacer este año, yo no sé por dónde empezar. O sea, yo quiero hacerlo todo, yo quiero tener un mejor cuerpo, yo quiero comprarme una casa, yo quiero un mejor trabajo. O sea, yo siento que todo el mundo quiere siempre algo mejor. Claro. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Yo voy a decir lo que yo opino y quisiera que ustedes también terminen diciendo lo que opinan. Yo creo que empieza por el crecimiento personal. Tú no vas a entender tus prioridades o no vas a tener claridad de qué es lo que quieres. Obviamente tiene que ver con la identidad, pero no vas a querer buscar esa identidad hasta que no quieres empezar a buscar y crecer personalmente. Entonces, si este año de verdad quieres llegar más lejos, no pienses tanto en el qué, sino piensa en realidad en quién eres. Wow. Y en quién te estás convirtiendo, en quién te debes convertir. Entonces, muchas veces nos damos durísimo en la cabeza porque no sabemos qué es lo que queremos, no tenemos claro muchas cosas en nuestras vidas. Y la razón por la que no tenemos esa claridad es porque no tenemos ese tiempo para crecer personalmente, ese tiempo para conocernos personalmente. Entonces, mi consejo es, si estás empezando y sientes que estás en ese momento y dices, ese soy yo, deja de pensar en dinero, deja de pensar o sea, todas esas cosas pueden ayudarte mucho a motivarte, entre comillas, pero hasta que tú no entiendas en realidad quién eres y tu razón de ser, todas esas cosas nunca las vas a cumplir porque no tienes esa claridad y ese amor por ti mismo. Entonces, empieza por ahí, ese es mi consejo, crece full este año. Y si creces mucho este año, y si eso es lo único que puedes hacer este año, y si eso es the one thing que vas a hacer este año, la una sola cosa que vas a hacer este año, créeme que los años que vienen la vas a romper. Porque cuando tú entiendes y te amas y aprendes a crecer personalmente todos los días y te vuelves la mejor versión de ti, todo lo demás se vuelve mucho más sencillo de hacer. Porque ya entendiste lo más importante, que es esa conexión contigo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con eso. Yo siempre he dicho que el éxito no es algo a lo que se llega, es algo que se atrae con la persona que te conviertes, y para convertirte en una persona de valor necesitas darte valor a ti mismo, y tú solo le vas a invertir a lo que le ves valor. Si no te ves valor, pues nunca vas a invertir en ti. Entonces vuelve a la manera como nos vemos a nosotros mismos, y yo lo llevaría a algo práctico también, y es definir sus rutinas diarias. O sea, yo me sentaría y definiría mi semana perfecta, en donde lo que digo que es mi prioridad realmente tiene energía y tiempo en mi semana, y consistencia. Yo creería que muchas veces nosotros vemos a las personas y es un reto para nosotros. Todo lo que nosotros decimos también no es que nosotros seamos perfectos y redisciplinados y siempre nos levantemos, Claro, no, o sea, exacto. nosotros también Es fallamos, cierto. obviamente, y estamos en la batalla con ustedes y compartimos nuestro proceso. Y lo que yo solo quiero dejar es que lo que les digo, uno se convierte en lo que hace consistentemente. Consistencia antes de insistencia. Ustedes pueden darle con todo un mes y después volver a la versión que eran antes, pero si tienen velocidad de ejecución en todo lo que les estamos diciendo y son consistentes en su calendario, en ponerlo en su agenda y realmente hacerlo consistente y consistente y consistentemente, van a ver que en 3 meses miran hacia atrás y son personas completamente diferentes. Sí. Yo diría que, como dijo Miguel, en términos simples, el ADN de tu vida es determinado por tu rutina. Haz auditoría. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Dónde estás pasando tu tiempo? Si te prometiste que tu meta era X, audita.
¿Qué estás haciendo para esa meta? ¿Qué estás haciendo para convertirte en esta persona? Si no haces esa auditoría y determinas que tú te prometiste ser y vivir un estilo de vida, vamos a decir, saludable, y ves que tus acciones no se alinean con esa promesa que te hiciste, pues allá tienes el primer paso. Allá tienes la primera respuesta. Ahora bien, ya la segunda respuesta o la segunda pregunta te tienes que hacer a ti mismo es, ¿estoy dispuesto a sacrificar ser esa otra versión? Porque va a tocar crecer. Y cuando uno crece, uno se estira. Y cuando los músculos se estiran y cuando la mente se estira, duele. Y yo creo que naturalmente nosotros estamos diseñados a que cuando esas cosas duelen, queremos volver al comfort zone. Y cuando, este es el paso 3 y aquí culmino, cuando viene el paso 3 que dices el comfort zone, me quiero salir y me duele, recuerda que no lo estás haciendo por ti nada más, lo estás haciendo para inspirar, lo estás haciendo para motivar, lo estás haciendo para dar un ejemplo. Y esto no es que tú quieres ser, wow, me morí, pues todo el mundo se va a acordar de Félix. No necesariamente, pero al menos cuando yo esté aquí, que yo pueda alumbrar e iluminar a la gente que yo hice contacto y que hice interacción. Porque al menos ese es el ejemplo que yo tengo de nuestro Padre. Eso es lo que yo diría, ¿no? Número 1, es auditoría de tu vida. 2, pregúntate si estás dispuesto de verdad a crecer. Y 3, no te olvides que no lo estás haciendo por ti nada más y que hay mucha gente mirándote y que eres ejemplo de mucha gente. Y que no se olviden que estamos todos juntos en este camino. Así es, mi gente. Entonces, con esto culminamos este episodio de prioridades. Espero que les haya ayudado mucho, que tengan un 2024 lleno de salud, de abundancia, de éxito, de Dios, de familia y de mucha energía positiva. Nosotros vamos más comprometidos que nunca a acompañarlos semanalmente en este camino y como siempre, si encuentran valor en este episodio, apreciaríamos un montón que pusieran un review y más que nos ayudaran a compartir este impacto que queremos hacer en el mundo con más personas. Entonces, sí, nada, que hagan subscribe, los que no estén suscritos a Spotify, Apple Podcasts, en Instagram. Vamos a crear prontamente un grupo en Facebook donde podemos compartir con ustedes cosas que nos pasan todos los días, donde ustedes pueden compartir con nosotros cosas que les pasan todos los días y yo creo que todos vamos a aprender de cada uno de nosotros. 100%. Entonces se viene mucho más contenido y mucha más comunidad. Claro. Queremos crecer con ustedes, saber mucho más de lo que ustedes quieren hacer y no les dé pena, como decimos en Colombia, escribirnos en Instagram, que estoy seguro que lo vamos a leer y vamos a tratar de compartir con ustedes todo lo que podamos. Entonces, hasta la próxima y si lo crees, lo creas.